Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a media hora más de Agile Ice Coffee, el espacio donde hablamos de agilidad y derivados. Aquí con mi amigo Jorge Muria desde Alicante, o desde La Voz, no sé muy bien, para aquellos que no veis en directo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí desde el fondo de La Voz que me he puesto hoy, no, ya muy contento. Creo que estamos en el 190 y pico. 194, 194 A ya. puntito de los 200, y lo cual me pone muy contento. Totalmente. El que os habla desde Barcelona, Fernando Sánchez, encantadísimo de la media hora número 194, de las 87 horas que nos lleváis escuchando, no lo hagáis del tirón. Y hoy contentísimos porque hemos vuelto a cumplir con nuestro propósito, nuestra promesa, que era no ser bocachanclas solos, sino traer voces externas del mundo de la agilidad que nos puedan traer puntos de vista nuevos. Entonces, hoy con nosotros está Israel Alcázar, uno de los cofundadores de Thinking With You en Madrid, y bueno, le dejo a él que nos salude. ¿Qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Bueno, hola chicos, Fernando, Jorge, Fernando, tanto monta tanto, un placer estar aquí, así que gracias por la invitación. Nada, encantadísimo. Esto salió, bueno, nos abrieron las puertas de Thinking With You literalmente cuando fuimos a Madrid a la CAS, estuvimos allí sentados con ellos. Bueno, Jorge, no estoy seguro de que tú fueras, yo sí fue. Yo sí que Yo tuve que ir directamente a la casa ese día. yo me senté en una silla de Irra, entonces, pues igual que él entró, o yo entré en su casa, él tenía abiertas las puertas de la nuestra. Entonces, Encantado, chicos. Esto surge de dos momentos, de ese momento ofi tuyo, Fernando, y del momento moqueta con Jorge, que me he escuchado el episodio que habléis de la CAS, el momento moqueta en el que estábamos ahí tirados en la moqueta, ¿verdad, Jorge? En una parada, y fue cuando me dijiste, oye, tenemos el podcast, o sea, que yo creo esa mezcla de esos dos momentos, agitados no mezclados. Sí, uno de los grandes momentos resultados de la CAS, también gracias a nuestro amigo Rafa, que las lía muy bien liadas. Totalmente. Bueno, pues nos proponías hablar, que luego esto puede derivar a cualquier cosa, nos proponías hablar de una cosa de la que has escrito, es que no quiero dar mucho detalle. Nos proponías hablar de las herramientas de análisis de red corporativo, que me parece una cosa interesantísima. Entonces, antes de que tú empieces a hablar de esto, yo le tengo que tirar la piedra a Jorge de decir, oye, herramientas de análisis de red corporativo, ¿esto cómo lo enlazas con el manifiesto? A ver, por supuesto he estado investigando, no conocía la herramienta y voy a aprender muchísimo. Y el principio con el que lo relaciono es el que dice que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Porque yo creo que con este tipo de herramientas se ve muy bien hasta dónde de autoorganizado está un equipo, hasta dónde dependen de otros, hasta dónde dependen de una sola persona. Yo creo que este principio emerge o se hunde dependiendo de cómo esté esa organización y lo que se vea, ¿no?, en este análisis. Yo hoy no te voy a validar tu conexión. Esto se lo voy a dejar al invitado. Pero la primera pregunta más fácil es, oye, Irra, ¿qué son las herramientas de análisis de red corporativo? Muy bien, pues nada, me alegro que me hagas esa pregunta, Fernando. Era la pregunta más improbable del mundo. Totalmente. ¿Por qué os propuse este tema? Cuando hablamos de mi participación y me sugeristeis algún tema, pues fijaos, nosotros hemos empezado a hablar de ello, pero es un gran desconocido, por lo menos en el contexto de la agilidad, vamos a decirlo, española, ¿no? Yo no había oído hablar nunca de esto, ¿no?, entre la gente. Entonces, nosotros cuando lo descubrimos, pues la verdad es que han sido unas herramientas que nos han venido fenomenal. ¿Para qué? ¿Qué son las herramientas de análisis de red organizacional o corporativo? Que a veces pues las llamamos rayos X organizacionales, ¿vale? Porque es como una metáfora pues muy visual de para lo que sirven, ¿no? Igual que tú cuando pues quieres revisarte o te encuentras mal de salud o quieres hacer algún tipo de análisis como persona, pues vas al médico, vas a un especialista y el especialista
Cuando no es una gripe o algo, necesita algo más de análisis, ¿qué te manda? Pues te manda un análisis de sangre muchas veces, y a veces cuando ya la cosa pues tiene que ver con otros temas, pues te mandan unas radiografías, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo exterior pues no te puede dar un diagnóstico cuando el problema pues sea invisible, ¿no? Bueno, pues con ese concepto de esa metáfora de fondo, pues es lo mismo, ¿no? Nosotros que al final, porque nuestro trabajo consiste en ayudar a organizaciones a evolucionar, a cambiar, a mejorar, a transformarse, da igual cómo lo mires. A veces vienen porque tienen un problema y no saben cómo resolverlo, relacionado con la evolución de la empresa y demás. Pues lo primero que hacemos pues es entender un poco a la organización, ¿no? Es decir, ¿cómo te voy a poder ayudar si no te conozco, ¿no? Hasta que no desarrollamos porque no son nuestras, pero hasta que conocimos este tipo de herramientas, nosotros ese descubrimiento, pues ¿cómo lo hacíamos? Pues más de andar por casa, ¿no? Al final, pues te juntas con gente, más o menos hemos visto que te juntas con entre 8 y 12, 15 personas, y me da igual el tamaño de la organización, que más o menos a partir de la persona 14ª o 15ª, ya se repite todo más o menos en un 80-90%, ¿no? Pero claro, de lo conocido. Entonces, al final, pues los dolores, los problemas conocidos, pues al final te das cuenta que hablando con entre 8 y 12, 15 personas, pues emergen, ¿no? El problema es lo desconocido, ¿no? Y las conexiones entre cosas que no ves a simple vista, ¿no? A mí me gusta, me leí un libro hace muchos años de Niels Filfing, que siempre pronuncio mal su nombre, ¿no? Que Niels Plengin, espero que si nos estás escuchando, Niels, no te enfades, ¿vale? Pero básicamente, pues, uno de los libros que tiene habla un poco de las estructuras autoorganizadas, y hablaba de que había como tres estructuras en las organizaciones, ¿no? La estructura formal, que es el organigrama, es lo que está en el PowerPoint puesto, quién es el jefe de, quién es el director la directora de quién depende de quién jerárquicamente. Luego están las estructuras informales, que al final son esas relaciones humanas que existen en todas las organizaciones. Pues yo fui ex compañero de no sé quién y soy primo de no sé cuánto, y me tomo el café con no sé quién, y entonces me llevo mejor con este otro, y juego al pádel con este otro, ¿no? Esas son las estructuras informales. Y luego están las estructuras de valor, ¿no? Que es como las personas nos organizamos e interaccionamos en las organizaciones para, al final, aportar valor a nuestros usuarios o clientes o interesados, ¿no? Entonces, esas tres estructuras, pues, son súper interesantes tenerlas en la cabeza, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que el organigrama te da la estructura formal. Sabes las áreas, sabes los departamentos, sabes los nombres y apellidos de las personas, sabes quién cuelga de quién, pero no te da nada más. Y al final, pues todos sabemos que, bueno, tanto para bien como para mal, son las personas y sus interacciones, ahí tirando de manifiesto ágil, las que marcan la diferencia, ¿no? Me da igual lo que ponga el papel y el organigrama, que si nosotros tres nos llevamos bien, pues pasarán unas cosas que si nos llevamos mal, y jerárquicamente podemos ser los mismos, ¿no? Entonces, toda esta reflexión es la que nos llevó en la búsqueda de algo que nos pudiera ayudar, ¿no? Y como ya está todo inventado, pues pensamos en hacerlo nosotros y dijimos, seguro que hay alguien que se le ha ocurrido esto. Es más, hasta hay una corriente y hay algún libro por ahí incluso que habla de todo esto, ¿no? Pues dijimos, pues vamos a utilizar estas herramientas mejor que nosotros reinventar la rueda, ¿no? Y eso es lo que nos lleva un poco a empezar a usar estas herramientas hace ya, pues, quizás 3 o 4 años. Con varios proyectos ya las hemos usado, con varios clientes. No las usamos per se siempre, con todos los clientes depende mucho de la tipología de proyecto, pero bueno, cuando la tipología de proyecto consiste en a grandes rasgos, ayudar a evolucionar a la organización y tienes cierta manga ancha para luego proponer cosas, básicamente cuando no te vienen porque quieren un curso de Scrum o quieren un curso muy concreto de algo o un dolor muy, muy, muy concreto que quieres que les resuelvan, pues ayúdame a facilitar un taller para priorizar. Bueno, pues ahí hay poco que rascar, ¿no? Pero si nos llaman por problemas un poquito más amplios, pues estas herramientas nos ayudan. Y sobre todo eso, nos ayudan a entender pues las relaciones informales. Nos ayudan a entender
cómo interaccionan las personas, cómo son los flujos de información, cuáles son los liderazgos informales, ¿no? No los formales, que son los jefes, los managers, sino los informales, los que influencian. Mentores y personas que tienen mucha influencia dentro de la organización, que muchas veces todo esto es invisible, ¿no? Y silos que aparecen, ¿no? Entonces, al final todo esto diréis, wow, pues este tipo de herramientas pues son súper sencillas en el fondo de entender cómo funcionan. Juntas a la gente, cargas el organigrama formal para tener la estructura formal y les lanzas una serie de preguntas, entre 10 y 12 preguntas, donde les preguntas cosas como, en tu día a día, ¿con quién interaccionas más? Si tuvieras un problema, ¿a quién acudirías? ¿Quién piensas que si tienes un problema va a estar ahí, ¿no? ¿Quiénes son para ti referentes? ¿Quiénes piensas que comparten tu misma idea de cultura de empresa, tus mismos valores, ¿no? Entonces, en base a eso, cada persona responde, selecciona a las otras personas con las que cree que cumplen la pregunta y en base a eso, pues luego las herramientas te montan una serie de sociogramas que al final no dejan de ser pues una especie de grafos, ¿no? Donde los nodos son personas y las relaciones, pues depende de lo que preguntes y lo que quieras mirar, pues te detectan, por ejemplo, pues influenciadores. ¿Por qué estos influenciadores? Porque el 80% de la gente les ha referenciado como que se fían de su opinión, por ejemplo, ¿no? ¿A quién tienes más en cuenta cuando opina? Pues si todos decimos que Fernando, pues a lo mejor Fernando es un influenciador, ¿no? Luego no sabemos si para bien o para mal, pero sabemos que Ya te genera... digo yo que para mal. Ya te digo yo que para mal. Sí, porque lo que tienes de fondo parece más un cubata que un café, ¿no? Eso no lo responderé en directo. Déjame que haga un poco de wrap up para quien se pueda haber incorporado un poquito más tarde o... Estas herramientas al final, tal como las entiendo, que por cierto tú has dado con la clave de lo que yo pensaba que Jorge iba a decir, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Pero bueno, has dicho tú, ¿no, Jorge? Estamos hablando de unas herramientas que son básicamente de diagnóstico, son unas herramientas que nos dibujan una situación, nos permiten ir más allá de lo que el organigrama nos dice y descubrir, como tú bien decías, otra serie de relaciones informales, de influencias informales, de interacciones informales que no son visibles en el organigrama. Mi primera pregunta, llegados a este punto, que estamos como a la mitad del programa ya, que así de rápido pasa el tiempo, es, vale, y una vez hemos hecho ese ejercicio, una vez tenemos esa imagen, ¿cómo accionamos sobre ello? O sea, ¿a dónde nos puede llevar todos estos datos? Claro, al final la herramienta, como toda herramienta, no solo esta, sino cualquiera, debe estar al servicio del propósito, no al revés. Entonces, como el propósito al final es ayudar a la organización, pues la herramienta no nos da la verdad absoluta, nos da hipótesis. Hipótesis con datos, pero no dejan de ser hipótesis. Lo siguiente que hacemos es juntarnos con la gente. Montamos talleres de 20, 30 personas o conversaciones individuales con personas clave que incluso hemos detectado con la propia herramienta. Oye, pues nos han dicho que tal persona es un influenciador. Bueno, pues vamos a juntarnos con él o con ella para ver qué opina, ¿no? De ciertas cosas, ¿no? Entonces, ya con la información de la herramienta nos permite ir a esos talleres donde montamos World Cafés, Proaction Cafés, es decir, usamos estructuras liberadoras, muy para fomentar la conversación y de ahí poder validar de alguna manera las hipótesis que la herramienta nos está lanzando, ¿no? Luego con esto, pues lo más normal es llevar a la organización un poco los hallazgos que hemos encontrado, porque hay muchas cosas que nos validan cosas y hay ciertas cosas que ellos mismos se dan cuenta, ¿no? ¿Con la idea de qué? Pues de con todo eso intentar montar una especie de plan para, bueno, y ahora con todo esto, ¿qué queréis hacer, no? Ayudarles a que prioricen los dolores y las tensiones más importantes y a partir de ahí puedan priorizar, puedan generar alguna iniciativa de cambio que justamente pues trate de mejorar o de mitigar esa tensión o ese problema y además buscamos que sean las propias personas de la organización las que se hacen dueñas
no solo de la iniciativa, sino del procesito, ¿no? De tengo una tensión, lo priorizo, decido que me tengo que poner a ello, pregunto a personas que se quieran sumar y monto ciclos cortos de inspección y adaptación para intentar aportar valor. Y luego ya, ¿qué cosas son las iniciativas? Pues desde poder hacer un software que nos resuelva el problema hasta, no sé, definir mejor los roles y las responsabilidades o las bandas salariales, porque nos hemos dado cuenta que tenemos un Cristo de mucho cuidado, ¿no? Y entrar en esos ciclos, ahí nos apoyamos mucho en Lean Change Management, porque es algo muy sencillito, que simplemente pues habla de experimenta, prueba, valida, si te ha funcionado, pues ya lo metes como parte de tu proceso, de tu cultura y vete a otro. Y si pruebas y no te funciona, pues prueba otra cosa, ¿no? Y es muy sencillito y es un poco lo que hacemos con todo ello, pues ayudar a que la empresa o la organización pues pueda hacer algo con ello y además sean desde ellos mismos los que puedan lidiar con ello para que nosotros no seamos dependientes, no sean dependientes nuestros, sino que es generarles una cultura pues diferente también de mejora continua, ¿no? Y la herramienta pues es algo que es mucho más irrefutable que mi opinión o cualquier opinión, ¿no? Aunque no deja de ser subjetiva porque son las personas las que opinan, ¿no? Por eso luego hacemos los talleres para validar un poco ciertas cosas, ¿no? La subjetividad objetiva o la objetividad subjetiva. Sí. Dale, Jorge. Sí. No, a mí me me surge una curiosidad con lo que estabas diciendo. Cuando las organizaciones descubren que efectivamente tenían un dibujito hecho de quién debería estar liderando qué, y vosotros venís con esto no es la realidad, lo que está ocurriendo es que es otro dibujito, es otra persona que está liderando, ¿cuál suele ser la reacción? ¿Intentar que los líderes formales hagan más el rol de los que están dando valor o poner a los que están dando valor como líderes formales? No, pues es complejo, ¿no? A ver, no puedes poner de líder formal a alguien simplemente porque tenga un liderazgo informal. Quiero decir que hay unas estructuras, hay unas jerarquías, hay unos niveles, hay unos salarios. Sí. Pero sí que es verdad que yo soy fiel defensor de que todos potencialmente en una organización podemos ser líderes. Lógicamente no todos a la vez y no todos sobre el mismo ámbito de decisión o de actuación, ¿no? Entonces yo, que formo parte del equipo de marketing, pues a veces lidero desde que mi ámbito y mi dominio es el marketing. No soy el de las finanzas o no tengo a cargo a nadie, pero en este proyecto, por conocimiento, por habilidad, por experiencia, por claridad simplemente o valentía, estoy liderando, ¿no? Bueno, pues al final es generar un contexto en el que esos liderazgos puedan emerger. Ya emergen de manera natural. Esto pasa en las organizaciones. Estamos tratando de racionalizar y estructurar un poco lo que ya sucede. Quiero decir que esto es lo que pasa, ¿no? El problema es que a veces el liderazgo está un poco como demasiado como mal entendido, ¿no? Parece que confundimos liderazgo con poder, con autoridad y al final pues el líder formal es el que tiene el poder de la organización y es el que tiene la responsabilidad, desde mi punto de vista, de generar un contexto en el que la gente pues pueda liderar cuando se necesita liderazgo, que esto es un poco lo que nos habla la agilidad. Totalmente. Equipos planos, donde el Product Owner no es el jefe de los otros, el Scrum Master no, son horizontalmente todos iguales. Todo esto la teoría, luego ya sabemos las disfunciones que suceden a veces, pero la teoría es que no hay jerarquías en un equipo Scrum, ¿no? Y cada uno ejerce su liderazgo, su responsabilidad, para al final, ¿qué? Pues tener un objetivo de si estamos en un equipo de desarrollo de un producto, pues sacar el producto, ¿no? Pero estos liderazgos se producen de manera natural. Con esto buscamos pues darle un poco de sentido y al final esto, pues los líderes formales, que son los que pueden premiar o castigar los comportamientos, pues generen un contexto en el que ni ellos sean los cuellos de botella, ni sean los que tienen que saber más de todo y tengan esos equipos autogestionados, de tal manera que en este contexto complejo, porque esto tiene un para qué, que es que en este contexto tan complejo en el que necesitamos rapidez en la toma de decisiones y en la adaptación, pues cuanto más jerárquico seas y más cuello de botella seas, pues más probabilidades tienes de no acertar en tu decisión o de hacerlo demasiado tarde, ¿no? Con lo cual, todo esto tiene un para qué, que es intentar pues ser lo más adaptativos y ágiles posibles. Me da igual si como equipo o como organización, ¿no? Y estas herramientas pues nos ayudan.
Tú que te acercas a compañías desde el punto de vista servicios, una pregunta que tengo en la cabeza, ¿eh? ¿Cómo se vende esto? Porque, claro, yo tengo otro amigo que tiene una herramienta cercana a los recursos humanos que también te da mucha transparencia, que también te da mucha visibilidad de la realidad y que me ha contado historias para no dormir de que, claro, cuando eso de repente aparece y de repente se ve, dicen, quita, tápalo, ¿no? Tú hablas de los líderes reales, ¿no? Y las jerarquías. Al final es levantar la manta y estirar de ella y decir, no, es que mira, por mucho que la estructura es esta, lo que realmente pasa es esto otro. Entonces, ¿cómo es esa conversación con las compañías para lograr que vean eso, para lograr que tengan engagement con la idea, etcétera? Claro, bueno, en nuestro caso, y esto tiene su parte positiva y negativa, a nosotros generalmente nos encuentra la gente y la gente nos llama para que les ayudemos, ¿no? Esto está muy bien porque te posiciona desde que eres el experto al que acuden, porque tienen un problema, con lo cual no tienes que venderles que tienen un problema, ¿sí? Con lo cual están bastante abiertos en general a escuchar. Además, como vivimos en una sociedad un poco del dato y de que parece que si tienes el dato es la verdad y tal, pues hombre, ayuda a que sea, pues eso, lo más objetivo posible y depende si hablas con un financiero o hablas con alguien de people, pues hay un discurso u otro que engancha mejor que otros, ¿no? Y el hecho de que siempre tengas una herramienta por detrás ayuda, ¿no? En el proceso. Y luego la realidad, pues es que como al final a lo que nos dedicamos es a la gestión del cambio en general, porque lo que hay por debajo de todo esto es una gestión del cambio, pues es verdad que son procesos muchas veces más lentos de lo que debería, porque es verdad que la gente se lo cuenta, se lo tiene que pensar, tienen miedos, vuelves a juntarte con ellos. Mira, nosotros ahora estamos en una propuesta concreta con un cliente que no voy a decir ni siquiera ni de dónde es ni el sector por si nos está escuchando, mantener la confidencialidad, que vino a nosotros por un problema que tienen de transformación digital y el tema es que pues necesitan que alguien les ayude a trabajar toda la parte de gestión del cambio que hay asociada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hemos tenido ya con ellos 3 reuniones. Pues se lo cuentas, se lo explicas, lo ve uno bien, esto se lo tienes que contar al financiero, el financiero lo ve bien, esto se lo tienes que contar a recursos humanos y luego se lo tienes que volver a contar a todos, pero no lo veo claro. Entonces, eso es una gestión del cambio, de los miedos y demás. Y luego la propia herramienta, nosotros decimos que el proceso básico que tenemos, que es un poco hacer este discovery, ayudar a identificar los problemas más importantes, priorizarlos y ayudarles a que lancen al menos una iniciativa, pues nos lleva 3 o 4 meses, ¿no? Pues no 3 o 4 meses todos los días, sino que más o menos el periodo entre que empieza y acaba, pues son 3 o 4 meses. Pero es que solo el lanzar la encuesta, a lo mejor son 3 semanas. No. Pero no es lanzar la encuesta, que es darle un botón. Es que hay que preparar una campaña de comunicación interna para que la gente entienda qué es esto y por qué les vamos a preguntar esto. Acoger si hay miedos, si hay reticencias, que entiendan que esto es para ayudarles y no para lo que traíais, no para levantar la liebre de nadie ni para echar a nadie, ¿no? Entonces, fomentar que luego la gente, estas herramientas funcionan cuando te ha rellenado más o menos el 90% de la gente. Con lo cual tienes que conseguir que la gente le dedique, son 12 preguntas que se rellenan en 10-15 minutos, pero que la gente le preste atención a ese email, ¿no? Y eso son 2-3 semanas con gente de la organización detrás. Con lo cual, pues dice, solo lanzar la encuesta que te da, pues 3 semanas solo. Así que, y es el punto más crítico, porque si eso no lo consigues, ya el resto del proyecto lo puedes hacer de otras maneras, pero el uso de la herramienta pues le vas a perder el sentido, ¿no? Así que al final, pues todo es un poco, pues tener esas conversaciones, acoger un poco la duda, acoger las preocupaciones, los miedos y tratar de ir dándoles algo de certidumbre y luego pues hacer una gestión de comunicación y del cambio en general pues muy grande desde el primer momento, básicamente. Jorge, no sé si tienes la última pregunta, porque nos quedan 5 minutos y segundos del capítulo, que es donde vamos a la recomendación. A mí me parece interesantísimo. Me parece una herramienta que yo creo que voy a utilizar en el futuro seguro, pero igual tienes alguna cosa hirviéndote ahí en el pecho. Únicamente un comentario que me encanta que hay organizaciones, empresas como Thinking With You, que relacione la agilidad
no con sprints, no con Scrum, no con artefactos concretos, sino con liderazgo y personas, ¿no? Yo creo que en los momentos estos en el que el concepto de Agile está pues eso, un poquito en muchas miras, ¿no? Que tiene que ver con Agile, Scrum y qué va a pasar con todo esto, que realmente pues se vea que lo que hacemos, y quizá no es Scrum, no es Sprint, sino cambiar la forma en la que trabajamos, que es nuestro objetivo. Yo creo que está muy bien, que es muy importante. Totalmente, totalmente. Además, me ha gustado el golpe de realidad porque creo que la gente se piensa que todo es como súper rápido, de no, es que solo empezar, igual nos pasamos 3 o 4 semanas nada más que para empezar. Dicho esto, Irra, que nos quedan 4 minutitos de programa. Vamos a tener que hacer una parte 2 de esta herramienta. Se pasa volando esto, ¿eh? Se pasa. Dínoslo a nosotros, que llevamos 194 y no nos hemos dado ni cuenta. Recomendación, algo que hayas traído para nuestros oyentes que puedan pillar para seguir investigando, pensando, probando lo que sea por ellos mismos. Pues os iba a traer algún libro relacionado con esto del ONA, del Organizational Network Analysis, pero no os voy a ser un poco disruptivo, porque creo que además la mezcla yo siempre me defino como ingeniero humanista, ¿no? Porque estudié ingeniería, pero al final me fui hacia el tema de las humanidades, ¿no? Que al final... Tú y yo no nos conocíamos apenas, ¿verdad? Porque sí, yo he pronunciado esas palabras literalmente, palabra por palabra, ¿eh? Gemelos separados al nacer. Bueno, no te pases, pero si éramos Danny DeVito y Schwarzenegger, ¿quién era cada uno? ¿Vale? Esto ya lo discutiremos. Venga, sigue. Lo hablaremos en persona, esto. Venga. Que no, pero esa mezcla, ¿no? Que creo que es muy interesante, ¿no? De mezclar diferentes mundos. Con lo cual, os podría traer una recomendación de un libro súper sesudo sobre análisis de red, pero os voy a traer algo porque es un libro que estoy leyendo ahora y que además por unos temas que yo también estoy gestionando, ¿no? De temas de gestión de emociones, ¿no? Que para mí, pues todo lo que hablamos, ¿no? Todos estos procesos de cambio y transformación, pues para bien o para mal son las personas, ¿no? Las que intervienen, y hay una gestión emocional muy importante que hacer, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, hay un libro que ahora mismo me está gustando mucho y la verdad es que me está marcando ciertas cosas que tiene que ver justamente con la gestión emocional, que se llama Dejar ir, el camino de la liberación, que no sé si habéis oído hablar de él, es de David Hawkins. Yo había pasado por delante mío varias veces, pero esto que pasan tantos libros que no le habías prestado atención, y un buen amigo me lo recomendó, y la verdad es que me está ayudando para esa gestión emocional y el dejar ir a veces, ¿no? Y que para dejar ir no es dejar de gestionar la emoción, sino gestionarla de manera intensa, entender por qué está, y cuando eso lo trabajas y le metes energía, los pensamientos asociados a eso pues tienden a ir desapareciendo, ¿no? Y yo, pues mi histórico también de que nadie nos ha enseñado, yo pues, siendo ingeniero no tuve ninguna asignatura de gestión emocional, pues al final te va generando una serie de problemáticas que tienes que ir lidiando, ¿no? Y esta de la gestión emocional, a mí principalmente es uno de los temas que ahora mismo como persona es en los que más estoy tratando de trabajarme, porque creo que son de los más difíciles, que la teoría y la práctica pues difieren mucho, porque como a montar en bici, pues nadie aprende a montar en bici leyéndose un libro, pero sí que me está ayudando a verlo de manera distinta, ¿no? Y bueno, pues aquí dejo como este giro, ¿no? De guión en el que animo a la gente a que le eche un vistacito al libro, y la verdad es que a mí me está ayudando mucho, luego es ponerlo en práctica poco a poco, pero en esa gestión emocional. Así que nada, Dejar ir, de David R. Hawkins. Sí, doctor en medicina. Eso es. Es una buenísima recomendación porque, como decías, ¿no? En la carrera, los que hemos hecho ingeniería informática nos explican muy bien cómo funciona un computador por dentro, pero cómo funcionan nuestras cabecitas, ¿no? Que al final es el que va pulsando las teclas, nadie nos lo explica. Totalmente. Que sepas que me ha encantado, ¿eh? A mí como recomendación me encanta. Y además creo que tiene muchísimo que ver con el tema que has traído, de las relaciones humanas, de liderar de la manera de verdad que es liderar, que no es mandar, que no es ser jefe. Tiene muchísimo que ver. Me ha encantado. Oye, genial. Algo que os hierva en el pecho en los últimos 30 segundos de programa.
a ninguno le hierve en el pecho nada. Encantado de haber. Yo estoy contentísimo, ¿eh? Yo estoy contentísimo. Con nosotros. Yo estoy muy, muy contento. Sí, muy agradecido. Yo lo único es que hagáis estos cafés de 1 hora, porque si no, no nos da tiempo. Nos prometimos que tenían que ser píldoras y conocemos a gente que lo escucha por 1,7 y se lo traga en 17-20 minutos, ¿eh? La gente está muy loca. Uy, si yo te hablara. Bueno, oye, Jorge, empiezo contigo. Gracias por media hora más de Ayales Coffee. Muchas gracias a ti, Fernando. Gracias, enormes gracias, Irra, por venir, por compartir algo nuevo que estás poniendo en práctica, que funciona, que te lleva más adelante. Un placerazo tenerte. Nada, chicos, a vosotros por la invitación. Ha sido un verdadero placer estar este ratito con vosotros, así que mil gracias. Y a los que nos escucháis, sabéis dónde encontrarnos, sabéis que la semana que viene también estaremos aquí. Estamos intentando cerrar un invitado nuevo más para más adelante, para seguir trayendo voces, aunque semana que viene volvemos a la normalidad. Entrad en nuestro Discord y hasta entonces. Adiós.